Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Jesús, hemos llegado a tu casa para escuchar tu voz. ¿Cuántos le dicen a Dios, Señor, hazme oír tu voz? En este día, yo te pido que tu palabra me transforme, me edifique. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque yo declaro que ella mora profundamente en mi corazón y produce tu perfecta voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús decimos un gran amén. Gloria a Dios por Jesucristo, le damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. Sabemos que estamos, esta es la cuarta enseñanza que llevamos en cuanto a la bendición de lo que es el ayuno y lo que es la oración. Sabemos que hicimos nuestros 21 días de ayunos. Cada mes estamos haciendo 3 días. A principio de mes hacemos 3 días de ayuno y de oración. Y sabemos que el enfoque del ayuno no es la comida o no es lo que no estoy comiendo. ¿Cuál es el enfoque del ayuno? Estar consagrados para Dios en ese momento de ayuno. Hay personas que se enfocan en lo que comen, no comen, y entonces pierden el enfoque de lo que es el ayuno y lo que es la oración. Y hay una gran bendición en cuanto al ayuno y la oración. ¿Cuántos llegaron conmigo a 1 Timoteo capítulo 4? Y sabemos que algo poderoso que compartimos el domingo pasado, que nos dice en Mateo capítulo 15, versículo 10, nos habla de el oír y ¿qué más, iglesia? Y entender. El oír y el entender. ¿Cómo yo sé que yo he entendido lo que yo he oído? Veo cambios. No soy el mismo. Porque hay una diferencia entre el conocer y el entender. Muchas personas conocen, muchas personas saben, sin embargo sus vidas siguen igual, no hay cambios. Pero cuando yo entiendo lo que he oído, tengo luz en cuanto a lo que he oído, hay revelación, ahí está la diferencia en lo que he oído, lo que hay es una transformación en nuestra vida. Hay una transformación, puedo yo ver los cambios que ocurren en mi vida. Sabemos que hay personas que conocen. Le doy el ejemplo. ¿Cuántos conocen que Jehová es mi pastor? Él es Jehová Rohi, mi pastor. Y nada me faltará. Él es Jehová Jireh. ¿Cuántos lo conocen? Él es mi pastor. Y nada me faltará. Sin embargo, hay algo más profundo que conocer. Y es la revelación de que Él es mi pastor. Y nada me faltará. ¿Y cómo nosotros entramos a la revelación de la palabra de Dios? ¿Qué le dice Dios a Josué para que sea prosperado y tenga éxito? Le dice, en esta palabra, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cuántos se acuerdan? Medita en ella. ¿Cómo? De día y de noche. Así que si estamos muy ocupados para meditar en la palabra de Dios, estamos muy ocupados para el éxito. Sabemos que cuando nosotros meditamos en ella, eso hace la diferencia. No es lo mismo decir, conocer, Jehová es mi pastor y nada me faltará, que decir, Jehová, tú eres mi pastor. Jehová, tú eres mi pastor.
Jehová, tú eres mi pastor. No es lo mismo. Cuando meditamos, Jehová, tú eres mi luz, mi salvación. ¿Por qué de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Y tú comienzas a meditar. Sé lo que la palabra dice, pero cuando meditamos en su palabra, esto es lo que trae luz, revelación, y esto es lo que hace aumentar y desarrollar la fe. Sabemos que la palabra es lo único que puede producir fe en el corazón del hombre, nada más, la palabra solamente. Somos espíritu, tenemos un alma donde están las emociones, voluntad, pensamientos, y vivimos en este precioso cuerpo. Nadie dijo amén. Creemos con el corazón, ¿sí o no? Comprendemos con la mente, ahí está. Pero la fe opera ¿dónde? Reconocemos con nuestra mente, pero la fe no opera en el alma. ¿Dónde opera la fe? En el corazón. En el alma lo que hay es razonamiento. Por eso estamos llamados a creerle, ¿a quién? A Dios. Puedes razonar, puedes hacer números, puedes hacer cálculos, pero eso no trae milagros. Es creerle a Dios lo que hace que recibamos lo que Él ya nos dio. ¿Alguien lo cree? Sabemos que la provisión de Dios ya está. Y por eso tenemos que aprender a orar. Porque queremos que nuestra oración tenga ¿qué? Poder. Qué triste es que las personas le piden a Dios lo que ya tienen. ¿Cuántos saben que ya Dios lo hizo en la cruz? Todo lo que tú y yo necesitamos fue provisto en la cruz. Por eso Él es nuestra porción, por eso Él es nuestra provisión. Y hay personas que piden, y tú no pides por lo que ya tú tienes. Alguien puede decir amén. Sino que estamos llamados a recibir, no pedir, a recibir lo que Dios ya nos dio. Entonces, meditamos en la palabra. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuántos llegaron conmigo a primera de Timoteo, capítulo 4? Rapidito, versículo 1 dice: pero el Espíritu, ¿quién lo dice? El Espíritu, con E mayúscula, dice claramente que en los postreros días o en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso quiere decir que algunos se van a apartar. Y cuando habla de la apostasía es, ¿cuántos saben que los que no conocen nada no se pueden apartar? Pero cuando habla de la apostasía es personas que se apartaron del camino de Dios conociendo la verdad, no son ignorantes. Ya tenían cierto conocimiento. Y dice aquí, se apartarán de la fe, ¿escuchando qué? Es importante lo que tú escuchas. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Y cuando habla de espíritus engañadores, ¿de quién está hablando? ¿Cuántos saben que está hablando de personas? ¿Somos qué? Espíritu. E mayúscula, ¿lo vieron conmigo? ¿No? La voz que está dentro de ese cuerpo, que están influenciados por todo aquello que es demoníaco. O eres de Dios o no eres de Dios. O eres propiedad de Dios o eres propiedad del diablo. No hay nada entre medio, ¿sí o no?
Entonces vemos que escuchando, ¿qué? Espíritus engañadores y ¿qué más? Y doctrinas de demonios. Sabemos que ¿quiénes predican el evangelio? ¿Los ángeles o el hombre? ¿Quiénes predican las doctrinas de demonios? ¿Los demonios o los hombres? Influenciados por demonios, por mentiras, por engaños. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, dice ahí. Doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, nos dice ahí, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuántos pueden ver que la oración es poderosa? Y por la palabra de Dios vemos que todo es santificado. Si esto enseñas, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas. Y dice aquí, ejercítate para la piedad. Versículo 7. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienes promesas de la vida presente y de la venidera. Sabemos que el ejercicio corporal es provechoso para el cuerpo, pero eso es poco provechoso cuando lo comparamos a las cosas espirituales, ¿sí o no? Porque lo importante es que tú te ejercites en las cosas espirituales. Porque tú puedes tener el cuerpo más bello del mundo, pero eso no te puede ganar la salvación. ¿Están conmigo? Te puedes ir lindo para el infierno. Pero vemos que cuando ejercitamos en las cosas espirituales, todo viene a ser de provecho. Y por eso vemos aquí en la palabra la importancia de la piedad. Y hablamos de eso un poco la semana pasada. ¿Qué es piedad? Es estar ejercitándose en las cosas santas de Dios. Lo que Dios dice que es santo, en eso nos ejercitamos. En lo que Dios dice que no es santo, eso desechamos. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cuántos están listos para hacer ejercicios espirituales? Porque Dios dice que todo ejercicio espiritual es provechoso. Vaya conmigo a Salmos 37. Salmos 37. Rapidito. ¿Se acuerda que la semana pasada no pudimos terminar? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hoy vamos a terminar? Salmos 37. Sabemos que todo está establecido por la palabra de Dios. Podemos ver que desde el principio todo es profético en cuanto al plan de Dios para el hombre. Vimos que aún mismo en la creación, Dios describe lo que ocurre cuando una persona recibe salvación y recibe la vida eterna y recibe el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Así estaban nuestras vidas en un momento dado. Y sabemos que el Espíritu de Dios ¿qué? Estaba como en esa superficie ahí, viéndolo todo. Y así es el Espíritu Santo en las vidas de aquellos que no tienen a Dios. Está ahí. Y tan pronto esa persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué sucede? Luz entra. Y sabemos que la luz es el poder que manifiesta el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Cuando la persona recibe a Cristo, es luz en su interior, el Espíritu Santo manifiesta el poder y vemos que hay una resurrección dentro de esa persona. Ese espíritu que estaba muerto para con Dios, ahora es resucitado, igual como Él resucitó a Jesús de entre los muertos. Vemos que todo comienza con la palabra, todo termina con la palabra.
¿Cuántos llegaron conmigo al Salmo 30? Le dije el versículo. Salmo 37, versículo 4. Estos son ejercicios espirituales que hacemos, que son de provecho para nosotros. Aleluya. Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate, ¿qué? Asimismo en Jehová. ¿Y qué sucede cuando tú te deleitas en Jehová? ¿Alguien me puede decir lo que dice? Lo que sucede, lo que acontece cuando yo hago este ejercicio espiritual, cuando yo me deleito en Jehová. ¿Qué Él va a hacer? Él va a cumplir las peticiones ¿de qué? ¿Del corazón del vecino? De tu corazón. ¿Están conmigo? Cuando yo me deleito en Dios, asimismo, Él, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios concede las peticiones de tu corazón? Salmo 84, versículo 11. Poderoso es Dios. Dice: porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. Escucha esto, algo que es poderoso. No quitará el bien a quienes. No quitará el bien a los que andan en integridad. Ahí vemos estos ejercicios espirituales que son de provecho. ¿Cuántos se gozan en que Dios contesta las peticiones de tu corazón? ¿Cuántos se gozan que el bien no será quitado? Eso es buenas noticias. Por eso aprendimos que cuando entramos en oración, ¿cómo entramos en oración? Aprendimos con acción de gracias y alabanza. Entrar por sus puertas en acción de gracia, con acción de gracia. Y por sus atrios con alabanza. Alábale y glorifícale. Y vemos que cuando entramos en la oración con acción de gracias, con alabanza, vemos que tenemos acceso a la presencia de Dios. Vemos que expresamos nuestra fe. Vemos que somos preservados de la muerte. Y todo eso que habíamos visto. Salmo 112. Este es uno de mis salmos favoritos. Salmo 112. Versículo 1. Así que es importante andar en integridad. Es importante deleitarte en Jehová. Es importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meditar en estas escrituras. Porque una cosa es, ves, el leer. Por eso es importante cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la Escritura, leerla es importante. Pero vemos que la instrucción que Dios le da a Josué no es que leyera este libro de la ley, sino que, ¿cuál fue la instrucción? Que meditara en este libro de la ley. Porque cuando leemos, conocemos. Pero cuando meditamos, que es lo mismo, Jesús lo dice, escudriña la palabra, porque en ella me parece que hay palabras de vida eterna. Cuando escudriñamos, entonces vemos la luz y la revelación de esa palabra. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque el meditarla es como tú siembras esa palabra en el corazón. La importancia de oír y entender. Le doy un ejemplo. La parábola de los 4 terrenos. Solamente un terreno produjo al 100 por 1, ¿se acuerdan? Y vemos que cuando Jesús le habla a los discípulos y le dice, capítulo 8, versículo 11 en adelante, en el 11 dice, la palabra es la semilla, o la semilla es la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Dice, y una es
sembrada en el camino. Y nos dice que enseguida viene ¿quién? ¿Y qué hace? Y la roba. Para que no tengan ¿qué? Entendimiento y se salven. La importancia de entender lo que oyes. ¿Y cómo tú sabes que tú has entendido lo que has oído? Estás siendo transformado. Porque hay revelación. Entiendes, puedes ver la luz de su palabra. Dios es luz. Y como Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. ¿Y qué sucede cuando hay revelación de la palabra de Dios? ¿Alguien me puede decir? Fácil. Se van las tinieblas. Porque su palabra es luz. Todo aquello que te ciega, que hace que tú no puedas ver y entender, es eliminado por medio de la revelación de la palabra de Dios. Pero vamos a seguir aquí. Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es que apartarse del mal. No ser, ¿verdad? Echar fuera la soberbia. Personas que dicen: yo tengo temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, tú te apartas de que del mal, de la soberbia, y como nos dice el Salmo 34, sigues la paz y tendrás vida. Vemos que aquí, bienaventurado, bendecido, dichoso es el hombre que teme a Jehová. El hombre que aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia. Es importante entender, porque este es quien es bienaventurado. Y dice, y en sus mandamientos, como te lo dice en el Salmo 37, se deleita en gran manera. Y entonces aquí comenzamos a ver el resultado de lo que es temerle a Dios, que no es miedo. ¿A quién le temen los cristianos? ¿A Dios o al hombre? Y si le tememos a Dios, eso es todo lo que necesitamos, porque no le vamos a temer al hombre. Hay personas que le temen más al hombre, que dirán, ¿qué pensarán de mí? Y se limitan. Pero a nosotros nos debe interesar solamente lo que Dios piensa. Y no le tememos al hombre, porque el hombre no te puede dar nada. Ahora dice, mira los resultados de temerle a Dios, de apartarnos del mal, de la soberbia, de la arrogancia, del mal camino, de la boca perversa. Dice, su descendencia será ¿qué? Poderosa. ¿Dónde? En el cielo. Eso es aquí. Dice, la generación de los rectos, que es los íntegros, y vimos, ¿verdad?, que los que son íntegros, el bien no les será quitado. Dice, la generación de los rectos, de los íntegros, será, ¿qué? Bendecida. Número 3, bienes y riquezas hay en el sweet by and by. En un momento dado habrán bienes y riquezas. No, dice, en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Poderoso. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso, es justo. Amén. Y por el tiempo sabemos que una palabra poderosa que nos dice Jesús, Mateo 6:33, se la puede apuntar. Estos son ejercicios espirituales que son de provecho. Mateo 6:33 dice, busca primeramente. ¿Qué vamos a buscar primero? El reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el provecho? Y todo lo demás será que añadido. Ahora, vimos que las dificultades son pequeñas, son temporeras. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo que no duran para siempre?
Pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que la gloria de Dios sí dura para siempre? El peso de su gloria, como vemos en 2 Corintios 4:17. Y vemos que estamos hablando de la visión del ayuno, de la oración. Y si el ayuno es para nuestro provecho y es ordenado por Dios, Mateo 17, versículo 21, dice que este género solo sale por medio de ¿qué? ¿Y cuál es el género que está hablando? La incredulidad. Personas que, por eso ejercicios espirituales son más provechosos que los corporales, ¿sí o no? Y el ayuno es un gran ejercicio espiritual. Personas que no ayunan, usted no tiene que ayudar, no sienta condenación. Pero Dios nos da instrucción. Usted es libre para hacer lo que usted le dé la gana, para seguir la instrucción, ¿sí o no? Yo soy libre. Pero si Dios me enseña y me instruye algo, como hombre sabio, mujer sabia, ¿qué yo voy a hacer? Porque Dios me está enseñando. ¿Cuántos saben que la fe es sumamente importante para todo lo que nosotros estamos aprendiendo aquí? Número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, sin fe, jamás y nunca vas a poder mover ¿qué? La montaña. Porque no es Jesús. ¿Cuántos están conmigo que no es Jesús quien mueve la montaña? Personas que dicen Jesús, Dios mueve. Por eso estoy hablando de cómo oramos correctamente. Dios mueve la montaña. Señor, resuélveme el problema. ¿Cuántos estaban ahí? Un momento dado yo oré así. Un momento dado dijimos, oramos, ¿verdad? Dijimos mal. Pero cuando leemos la Biblia, Jesús nos dice, y le dirás tú a la montaña, quítate. Así que vemos que la responsabilidad es de quién. A la mujer del flujo de sangre, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Al ciego le dice, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Y él dice, Señor, que me des la vista. Y él dice, de acuerdo a tu fe. Somos cuando venimos delante de Dios, la fe, todo en el reino de Dios requiere fe. La fe es como tú y yo hacemos transacciones con Dios. Como lo es el altar de oración. ¿Qué es el altar de oración? Cuando hablamos del altar de oración, ¿qué es ese lugar? El altar de oración es el lugar, escucha, donde tú y yo hacemos transacciones divinas. Es el lugar de transacción con Dios. Por eso el altar de oración es importante, porque ahí es que yo vengo a hacer transacciones con Dios. Y ahí es el lugar donde yo recibo de parte de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos dirigimos y nos acercamos a Dios? Número 1, por medio de su palabra. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 12. ¿Cómo tú y yo nos dirigimos, nos acercamos a Dios? Por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos construye, nos edifica y produce fe en nuestro corazón. ¿Y con qué nosotros creemos? Por eso cuando usted ore, si su corazón no está conectado con Dios, solamente son palabras. Para que la oración produzca y tenga poder, tu corazón tiene que estar conectado con Dios. Personas que oran por orar.
confiesan por confesar, hacen confesiones y están confesando, y lo que están haciendo es tratar de convencerse ellos mismos. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. ¿Están conmigo? Y si el corazón no está conectado a la oración y se conecta por medio de la palabra de Dios, fe en la palabra de Dios, eres positivo. Eres positivo. Pero el ser positivo no es lo que transforma. Estás positivo, pero ¿estás creyendo? ¿Están conmigo? Porque Jesús dice que todo lo que tú pidieras, que siendo positivo, dice, positivo no está ni en la Biblia. Búsquemelo. La fe sí. Es más, negativo no está en la Biblia. No es que tienes que ser positivo. Eso no hace nada por las personas. Es que tienes que tener fe. ¿Tienes fe o no tienes fe? Eso es todo. ¿Vieron qué simple es eso? Dice, todo lo que pidieras orando, estoy hablándole de Marcos 11:23 en adelante, creer que lo recibí. Creed que lo recibiste y os vendrá. ¿Están conmigo? Mira lo que nos dice Ezequiel 12, versículo 28, y vamos a ir rápido. Ezequiel, por eso estamos llamados a creerle. ¿Qué somos? Creyentes. Creemos con el corazón, somos espíritu, alma, cuerpo. ¿Con qué vamos a creer? Corazón. Estoy hablando de recibir. Pastor, ¿usted quiere decir que yo no puedo ser una persona positiva? Claro que sí. Pero eso tiene que ver con el alma, no con el espíritu. Y se recibe en el espíritu. Está el hombre natural, ¿sí o no? Ese es el hombre que no tiene a Dios. Está el hombre carnal. Ese es el hombre que tiene a Dios, pero vive carnalmente. Pastor, ¿y qué es carnalmente? Que se mueve por los 5 sentidos. Este es el cristiano que mientras las cosas van bien, ¿cómo estás? En victoria. ¿Están conmigo? Pero cuando las cosas no van bien y ve las circunstancias, ¿cómo van las cosas? Tan difíciles e incómodas. ¿Por qué se va? ¿Por los qué? Carnal, por los sentidos. Sin embargo, el espiritual, aprendimos que le da acción de gracias a Dios, alaba a Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas no van muy bien, ¿qué dice? Padre, gracias te doy. Te alabo y te glorifico. Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Y te doy gloria. Y te doy gracias. Y ahí es que entramos en lo que le dije al principio, el meditar. Hay personas que saben que Jehová es su pastor, que nada les faltará. Conocen lo que dice la palabra, pero no la tienen profunda en su corazón. Porque la persona que en medio de la adversidad declara la palabra de Dios y no declara, sabemos que no venimos delante de Él con quejas. ¿Cuántos saben que eso no es oración? Cuando tú vienes delante de Dios quejándote. Sin fe es imposible y la queja no es fe. Y Ezequiel, ¿cuántos llegaron? Todavía no he llegado, pero ¿cuántos llegaron conmigo ahora? Ezequiel 12, versículo 28. Mira lo que dice Dios. Por eso la importancia
Número 1, en la oración de edificar y construir nuestra fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros edificamos y vamos a construir, desarrollar nuestra fe? Por la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la oración no produce fe? Es la palabra lo que produce la oración. ¿Por qué a las personas no les gustan orar? Si tenemos reunión de oración hoy, ¿y cuántos vienen? Bueno, aquí vienen casi todos aquí. Gloria a Dios por eso. Pero en un momento dado, en mi experiencia en iglesias que yo he estado, donde, ¿verdad?, cuando hacían un culto de oración, lo que llegaban eran 2 o 3 nada más. Aquí yo puedo decir que casi el 100% llega a la oración. Los lunes, los miércoles, los viernes. ¿Y por qué? Número 1, si tú sabes que Dios contesta tus oraciones, eso es motivación para ir a la oración. Porque vemos que entendemos que Dios nos oye, que Él escucha la oración. Pero ¿por qué sabemos y conocemos que Dios escucha nuestra oración? Por eso es que tiene el corazón, tiene que estar conectado a la oración. ¿Y qué nos dice la palabra en 1 de Juan 5, versículo 13, 14? Dice: y esta es la confianza que tenemos en ti, que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, ¿qué dice? Tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. La importancia, lo que hace que las personas detesten la oración es, número 1, no hay fe. Número 2, y no hay, bueno, vas a cambiar el orden. No conocen la voluntad de Dios. Porque cuando tú conoces la voluntad de Dios, eso aumenta tu fe. Y cuando aumenta tu fe. Pero conocer la voluntad de Dios, número 1. Número 2, conocer que Él contesta nuestras oraciones. ¿Cuánto le dieron gracias a Dios por las oraciones contestadas? Entonces, dice aquí: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Eso es importante. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. ¿Quién lo dice? Dice Jehová el Señor. La Biblia nos dice, 2 Corintios 1:20, que todas sus promesas son en el sí y en el amén. ¿Se acuerdan? Que cuando nosotros venimos delante de Dios con su promesa, dice: Señor, gracias, Padre, porque tú eres mi provisión. Amén. Y que Dios dice: sí, amén. ¿Quién lo sella? Dios lo sella. Todas sus promesas son en Él. Está hablando de Jesús, de el Cristo. En Él, sí. Porque nuestra fe es en el Jesús que todo lo puede. ¿Sí o no? Jesús lo puede. Y ahí ponemos nuestra fe. Es en Él sí. ¿Y cuántos saben que Él es el amén de Dios? Eso es lo que dice la Biblia. Vemos que somos construidos. ¿Qué nos dice la Biblia en Jeremías 1:12? Jeremías 1:12. Iglesia. Que Él mismo, ¿quién? Él, Dios. Él mismo se apresura a poner su palabra por obra. Isaías 55:10, ¿qué nos dice? Así como desciende el agua, la lluvia, ¿se acuerdan? Del cielo, cae en la tierra, la riega, produce. Así mismo será que mi palabra, que no retorna tras vacía. Es importante poner la palabra de Dios en tu boca.
Pero sobre todo, primero, ¿dónde la vamos a poner? Antes de ponerla en tu boca, ¿dónde tú la tienes que poner y sembrar primero? En tu corazón, porque si la palabra de Dios está solamente en tus labios, ¿se acuerdan? Jesús dice, este pueblo solamente de labios me honra. O sea, su corazón no está ahí. Y la oración de fe tiene que tener el corazón ¿qué? Conectado. Porque si no es palabrería. Estás hablando, estás diciendo. Pero lo importante es creer. Número 2, tenemos que construir, edificar nuestra fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es lo que garantiza la contestación a nuestra oración. Enviamos la palabra en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Una escritura rapidito con esto. Juan 14. Vamos a ir a esa nada más. Juan 14, versículo 12. ¿Cuántos se acuerdan? Juan 14, versículo 12. Y hay mucho más. Dice, de cierto os digo, no hay duda. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también aún mayores. Las hará, porque yo voy al Padre. Y todo es ¿qué? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, ¿qué nombre es ese? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo oramos? En el nombre de Jesús. Número 1, edificamos y construimos nuestra fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos retorna tras vacío. La garantía de la oración que estamos haciendo es el nombre de Jesús. Filipenses 2. Vaya conmigo. Versículo 10. Bueno, vamos al 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso vemos que todo tiene un nombre. Las enfermedades tienen nombre. Todo tiene un nombre. Pero el nombre de Jesús es nombre. Nombre sobre el cáncer, ¿sí o no? Nombre sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Están conmigo? En el nombre de Jesús. Cuando envolvemos el nombre de Jesús, nada puede detener la gloria de Dios que Dios tiene para con nosotros. Nada puede detenerlo. Descubrimos que en el altar de oración, es el trono de Dios que está a cargo de toda la tierra. Todo lo que tú ates en la tierra será donde atado. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado ¿dónde? Atamos, desatamos. Sabemos que están los 3 cielos, ¿sí? ¿Sí o no? Está el cielo donde el Padre está sentado en su trono, Jesús a la diestra. Está el segundo cielo donde están las potestades, las huestes, los principados. Y está este cielo aquí que cubre esta tierra. Y todo lo que tú
desates en la tierra, será desatado en el cielo. Y todo lo que tú ates en la tierra, será atado en el cielo. Vaya conmigo a Mateo 18. Mateo 18. Porque es cuando oímos y entendemos que entonces vemos cómo somos transformados por medio de ese conocimiento. ¿Cuántos llegaron conmigo ahí? Aleluya. ¿Cuántos llegaron? 18. ¿Le dije 18 o 21? Estoy mirando la escritura ahí. Versículo Mateo 18, 18, rapidito. Dice: de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieses, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en presencia de ellos. Ahora, escuche esto, cuando oramos, estamos entrando en la corte del cielo. Y lo poderoso de esto es que no estamos entrando solos. Sigue, ¿verdad? Estamos entrando en su nombre. Estamos entrando con un abogado, un defensor que nunca falla. Amén. Nunca falla. Hay personas tampoco que no oran porque están bajo condenación. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que produce condenación en el hombre? Pecado. Sabemos que cuando la persona no se siente digno de sí, está en condenación. Y entonces no ora. No ora. Y por eso, como hijos de Dios, estamos llamados a tener una conciencia de ¿qué? De justicia, no de pecado. ¿Quién murió por el pecado? Jesús dice: ¿quién te condenará? ¿Quién? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién te juzgará? ¿Qué sucede cuando tú cometes un pecado? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos? Sangre de Cristo, ¿sí o no? ¿La sangre de Cristo tiene poder? Dice que Él es fiel. ¿Quién es fiel? Él es fiel y justo para limpiar ¿qué? Todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Todos y limpiarte. Sabemos que tenemos un abogado. Ahora sí, vaya conmigo a Génesis 18, 25.
¿Cuántos se acuerdan cuando Abraham intercede por Sodoma? Ora por Sodoma. Abraham era perfecto. Abraham mintió 2 veces. ¿Cuántos se acuerdan? Pero esa es otra enseñanza. Dice aquí en el 25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra. ¿Quién? El juez de toda la tierra. ¿Qué dice ahí? No ha de hacer lo que es justo. Tenemos un juez poderoso, ¿sí o no? Y tenemos un abogado. ¿Cuántos están de acuerdo que cuando oramos estamos entrando en la corte del cielo, que no estamos solos, que entramos en su nombre con un abogado, con un defensor que nunca falla? ¿Cuántos están de acuerdo que la contestación viene rápido? ¿Rápido es? Mira lo que nos dice Primera de Juan. Primera de Juan. Y verdaderamente tenemos que ir rápido por el tiempo. Primera de Juan capítulo 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, Él fue el sacrificio, el holocausto por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. ¿De quién también? Sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo él anduvo? En amor. ¿Cómo él anduvo? Sirviendo, amando, sirviendo. Ahora, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Dice: ¿quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace él? Intercede por nosotros. Hebreos 7:25, apúntalo, no tiene que ir ahí. Pero Dios ha comprometido contestarnos cuando oramos en su nombre. Él intercede por nosotros. Su nombre es el acceso para lo que tú y yo estamos orando. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, yo lo haré. Cuando oramos en el nombre de Jesús, escucha, eso hace a Dios, eso le trae la atención a Dios. Estoy hablando de Dios Padre. Todo está callado,
Pero cuando tú dices en el nombre de Jesús, eso mueve a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué mueve a Dios? Porque todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, ¿quién lo va a hacer? Y cada vez que estamos orando en el nombre de Jesús, todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, eso atrae al Padre Celestial, eso le llama la atención al Padre Celestial. Por eso nunca oramos si es tu voluntad. O sea, dice, si es tu voluntad. Si Dios quiere, ¿tú sabes qué? Perdiste el tiempo. ¿Cuántos saben que eso no es fe? Porque la fe es la arma de un creyente. Dice, ponte el escudo de la fe. ¿Quién está llamado a creer? ¿Dios o tú? Dios le dice al hombre que tenía el hijo endemoniado, él le dice a Jesús, Señor, si puedes hacer algo. ¿Cuántos han oído personas decir ese disparate? Señor, si puedes hacer algo. ¿Qué le dice Jesús? No. Si tú puedes creer. Así que Él pone la responsabilidad ¿en quién? En nosotros. Entonces, vemos que las personas, por incredulidad, dicen disparate, dicen cosas que no son. Si Dios quiere, Dios quiere. Es la voluntad de Dios, porque no podemos basarnos las cosas en la experiencia de las personas. Es la voluntad de Dios que tú andes en salud divina. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Es la voluntad de Dios, escucha, que todos los hombres sean salvos. Ahora esta es la pregunta, ¿por qué no todos los hombres son salvos? ¿Por qué no todos los hombres son salvos? Si es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Es una decisión. Creer es una decisión. Creerle a Dios es una decisión. Y hay personas que no creen. Pero seguimos aquí, ¿verdad? Vamos a ir rápido. Te lo puedo decir. Cuando oramos en el nombre de Jesús, sabemos que eso llama la atención del Padre. ¿Cuántos saben que está el jefe y está la secretaria, verdad? Y la secretaria hace ¿qué? La carta. Pero ¿cuántos saben que esa carta no tiene ningún valor, ningún significado, hasta que el jefe la firma? ¿Qué hay en esa carta? Tus peticiones. ¿Qué le da valor a cada una de esas peticiones? La firma del nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen cartas escritas aquí? Sabemos que como como reyes oramos para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Como sacerdotes intercedemos por el pueblo. Como hijos le pedimos el pan de cada día. ¿Cuántos están conmigo? Somos reyes, sacerdotes para nuestro Dios y somos hijos también. ¿Y cuánto le dan gloria a Dios que tenemos su palabra? Tenemos el nombre de Jesús. Y rapidito vamos a terminar con estas dos. Él responde.
Cuando yo creo en el nombre de Jesús, Él responde. Número 3, ¿cómo nos acercamos a Dios? En plena seguridad, certeza, confianza. Vaya conmigo a Hebreos rapidito. Hebreos 10, versículo 22. Dice ahí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. ¿Cómo? ¿Con corazón qué? No religiosamente. ¿Con un corazón qué? No religiosamente. ¿Cuál es? Yo lo he dicho antes. El corazón que Dios jamás y nunca desprecia. El que es contrito y humillado. Dice, acerquémonos a Él con corazón sincero. Dice, en plena ¿qué? Certidumbre de fe. Personas que vienen a la oración y dicen, Señor, si tú puedes hacer algo. Señor, tú conoces mi condición. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Tú conoces mi condición. Sabes que soy un trapo sucio. Usted lo ha ido. Que estoy perdido. Que no sé qué hacer. Venimos en corazón como sincero, en plena certidumbre de fe. Escucha, purificados. Los corazones ¿de qué? De mala conciencia. ¿Cómo tú purificas un corazón? ¿Cómo tú purificas una conciencia? ¿Cómo tú purificas la conciencia? Cuando tú conoces quién tú eres en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? ¿Cómo tú vas a purificar tu conciencia para tener confianza en Dios? ¿Cuántos conocen su destino? ¿Cuántos conocen su destino? Para tú conocer tu destino, tienes que conocer de dónde tú saliste. Y hay personas, y no estoy hablando, se lo he dicho antes, que, pues, no está hablando de carne y sangre. ¿De qué está hablando? ¿De dónde tú y yo salimos? De Cristo. ¿Cómo yo vengo a Jesús en plena certidumbre de fe, con conciencia pura? ¿Quién soy yo? Yo soy ¿qué? Una nueva criatura. ¿Alguien puede decir amén? Las cosas viejas ¿qué? ¿Todas son qué? ¿Qué ha limpiado mi conciencia de obras muertas? La sangre de Cristo, lo dice. Estoy hablando de Hebreos 9:23. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas. Nacido de nuevo por medio de la sangre del Cordero. Inmediatamente que yo nazco de nuevo, mis pecados son ¿qué? Limpiados, perdonados. Conozco mi identidad. Conozco de dónde yo he salido. ¿Están conmigo? Tengo una conciencia de justicia y no de condenación ni de pecado. Como único. Dice, y lavados cuerpos con agua pura. Vamos a seguir ahí, el 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 35, ahí mismo dice, no pierdas pues vuestra confianza, porque nos acercamos a Él en confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa.
porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, ¿cómo vive el justo? Te lo dice en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Habacuc 2:4 y te lo dice ahí. Mas el justo, ¿cómo? Por su fe. Vivimos confiando en Dios. Eso es lo que hacemos. Tengo mucho más ahí. Número 4, ¿cómo nos acercamos a Jesús? Con esto terminamos. Romanos 3:25. Fe en su sangre. ¿Fe en qué? En su sangre. Fe en la sangre de Jesús. ¿Están conmigo? Fe en la sangre de Jesús. Fe en la sangre de Jesús. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? ¿Cuántos reciben el Salmo 23? Pues estamos hablando de la revelación. Vaya conmigo al Salmo 23, con esto sí vamos a terminar. ¿Qué nos dice? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Qué hace un pastor? Estamos diciendo, Él es mi pastor. Pastor guía sus ovejas. Pastor da dirección a sus ovejas. Y aprendimos que la guianza, la dirección que hace. ¿Qué produce la guianza y la dirección? ¿Qué es la guianza y la dirección? Número 1, produce libertad. Y número 2, nos mantiene libres. La guianza y la dirección. ¿Cuántos quieren ser guiados? ¿Quién te guía? Dios te guía. Les hablé que Dios es tan misericordioso que Él nos da dirección. ¿Quién es responsable de hacer la dirección? Nosotros, ¿verdad? Dios nos da su palabra para que vivamos por ella. Pero Dios también nos guía. Quiere decir que si estamos luchando con esa dirección, ¿verdad? Porque tú le das una dirección a alguien y hay personas que son buenos con direcciones, pero hay otros que son fatales. Y si tú luchas, Dios te guía. Y cuando alguien te guía es que alguien te lleva, ¿verdad? Lo precioso es de esto. Cuando tú vas en un carro y vas hacia un lugar, cuando alguien te está llevando, ¿verdad? Es chofer tuyo. Estás tú preocupado de la izquierda a la derecha y si llegaste o no llegaste, sino ¿cómo tú vas ahí? Tranquilo, confiado, libre. Cuando somos guiados, somos dirigidos, somos libres. Jehová es mi pastor. Número 2, nada. Él es mi provisión, Él es Jehová. Aquí en el Salmo 23 vemos los nombres de Dios. Él es mi pastor, Jehová Roy. Él es mi proveedor, nada me faltará.
¿Qué más dice? Salmo 23. En lugares de delicados pastos, ¿qué hace? Él es nuestra paz. Él es Jehová Shalom. ¿Cuántos lo reciben? Por eso la importancia de meditar en lo que es la palabra de Dios. Junto a aguas de reposo, ¿qué hace? ¿Qué más dice? ¿El qué? El restaura, confortará ¿qué? Mi alma. Él conforta nuestra alma. ¿Cuántos reciben eso? Él conforta. Esto es poderoso aquí. Él conforta. Él conforta. Escucha. Dice, me guiará por sendas. Iglesia. Me guiará por senda. Él es Jehová. Tisícuno, Él es nuestra justicia. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre del Cordero? ¿Cuántos aquí son perdonados? Me guiará por sendas de justicia, por amor. El nombre de Dios es poderoso. ¿Están conmigo? Nos dice, esto es bueno, dice, aunque ande en valle, ¿cuál es la decisión que tú vas a hacer? El no temer, personas que andan con miedo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, digo yo, no temeré mal. ¿Por qué? Porque tú estarás. Es una cosa saber que Dios está conmigo, pero otra cosa es tener la revelación de que Dios está conmigo. Porque cuando tú tienes la revelación que Dios está contigo, ¿sabes cuál es la evidencia de que tú oíste y entendiste y tienes la revelación de que Dios está contigo? No hay temor. Amén. Si hay temor, no estás convencido, no estás en fe de que Dios tiene cuidado de ti. ¿Me estás escuchando? No temeré. No me tengo que convencer. Lo sé. No ando en temor. Dice el salmista, no tengo temor de malas. Hay personas que están esperando malas noticias. ¿Cuántos saben que eso fue lo que le sucedió a Job? Dice, el mal que temí, porque sabemos que el temor es fe en el mal. Diga, no temeré, no temeré. Proponte en este año 2018 no temer. No temer. ¿Cuántos creen que en este año 2018 no hay muertes prematuras? ¿Cuántos pueden creer en este año 2018 que habrá salud divina? Aumento de finanzas en este año 2018. No temeré. No temeré, no temeré. Personas que tienen miedo, que se van a enfermar, que se van a quedar sin trabajo, que se van a quedar sin provisión. Personas que tienen temor. Pero vamos a seguir para terminar. Que se enfría la chuleta. No lo voy a decir anyway.
Dice, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué más hace Dios? Adereza mesa delante de vosotros, ¿verdad? En presencia Él es Jehová Nisi. Él es nuestra bandera, Él es nuestra victoria. Escucha, Él prepara mesa, ¿dónde? Se cayó algo ahí. Eso es fe. Presencia, Él prepara mesa. En presencia, no quiero que se me pierda nada, de mis angustiadores. ¿Dónde está el versículo? Está bien. Estoy mirando ahí. Vamos a terminar. Dice, unges mi cabeza con ¿qué? Cuando habla del aceite, ¿cuántos saben lo que el significado del aceite? Personas que no entienden esto. ¿Cuál fue una de las palabras proféticas que el Señor nos dio este año en cuanto al aceite de unción? ¿Qué estamos haciendo? Ungiendo. Porque lo que está ungido, escuche, el maligno no lo puede ¿qué? Y por el tiempo no voy, pero le hace Ezequiel capítulo 9. Habla de una señal. Cuando nos ungimos, ¿dónde nos ungimos? Cabeza, ¿verdad? Frente. Unges mi cabeza con aceite. Lo que es ungido, ¿por qué el maligno no lo puede tocar? Porque el aceite es símbolo del Espíritu de Dios. El aceite de unción es símbolo de pudrir los yugos. El aceite es símbolo de sanidad. Y los ancianos de la iglesia orarán y ungirán a los enfermos. ¿Y ellos qué? Sanarán. Amén. Y vaya Ezequiel en su casa. Y dice que esta es la señal. Y dice que viene el espíritu de muerte. Pero los que tienen señal en sus frentes no podrán ser tocados por la muerte. ¿Cuántos quieren vivir? Y cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de salud divina, estamos hablando de bienestar. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, no hay duda, el bien. ¿El bien y qué? El bien. Para cerrar, cuando habla del bien, ¿cuántos saben que está hablando de la gloria de Dios? Porque tenemos que ir al principio cuando Dios menciona gloria. ¿Cuándo es la primera vez que Dios menciona gloria? ¿Cuántos se acuerdan? Con Moisés. Moisés le dice, Señor, muéstrame tú. Y él le dijo, te mostraré mi bien. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.